Buenas a todas y a todos. Bienvenidos a mi canal, el canal de Empanadilla Humana. Si os gusta, por favor, suscribiros al canal. Esta semana tenemos de nuestro Pauper, nuestro formato preferido, tenemos la baraja Mono Black Sacrifice. La verdad que es una baraja más compleja de lo que parece de jugar. Hay muchas interacciones y tienes muchas habilidades disparadas que tienes que resolver y hacerlo bien es clave para poder ser competitivo con ella. Pero es una baraja también más fuerte de lo que parece. Es una baraja que puede parecer que simplemente que es lo que es agro y que metes bichos y ya está. Pero lo bueno que tienes es que son bichos que suelen poner tokens al morir. Y luego tenemos los dopadores, que lo iremos viendo con la baraja, luego hacemos nuestro deck check. Y con estos bichos que se van agrandando y que a nuestros rivales pues les duele más, les cuesta más matarlos, porque son más grandes y con los típicos matalichos generales, no los consiguen quitar de la mesa, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un deck check y vamos a hablar un poco de lo que lleva la baraja, las diferentes versiones que hay y vamos a analizar un poquito antes de empezar a jugar. Venga, bienvenidos, vamos para allá. Vamos a darles caña. Impampanadilla, 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 humana, impampanadilla, 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 humana. Bueno, pues vamos a comentar la baraja. Es una baraja bastante sencilla en apariencia. Luego en el juego no es tan fácil o tan sencilla de jugar. Es una baraja agro, pero tiene sus entresijos. Llevamos 18 tierras, porque nuestros costes son todos muy bajos. Mira, fijaos que llevamos 32 cartas de coste 1, 6 cartas de coste 2 y 4 cartas de coste 5. Y ya veremos luego qué es exactamente esta carta. Llevamos 4 Carrion Feeder, que son nuestros bichos que te llamamos bichos que sacrifican, los que se potencian. 4 Carrion Feeder. Jugaremos 2 Corrupted Conviction, que es esta carta que cuesta 1 negro. Y como coste adicional, sacrificamos una criatura y robamos 2 cartas, que nuestra baraja va a ser bastante fácil. Llevamos 2 de estos y llevamos 4 Village Blitz, que son lo mismo, hacen lo mismo, hacen el mismo efecto, solo que tienen diferente nombre. Luego llevamos 4 Infestation Saga, que son estos bichos que cagan bichos, que llamamos nosotros. Cuesta 1 negro, cuando esta criatura muere, en este caso ponemos una criatura insecto negra-verde con volar, así que cuando muere, caga bicho. El Mortician Beetle, que es un bicho que cada vez que una criatura, cada que un jugador sacrifica una criatura, le ponemos un contador +1/+1. Cada jugador, es decir, nosotros sabemos sacrificar bichos y se va a engordar, pero si nuestro oponente sacrifica, por ejemplo, Crisálida, ¿no? Juega una Crisálida y sacrifica un Eldrazi Token, también le vamos a poner el contador de +1/+1 a este bicho. Por lo tanto, esta carta es muy, muy buena, crece muy rápidamente y se engorda, vamos, cuando se despista el oponente ya es un bicho troncho que no a ver quién lo para. Llevamos los Nestle Shambler, que es una carta muy buena. Es un bicho que también caga bichos, pero tiene una peculiaridad, que es que esta criatura cuando muere, creas X bichos tapeados de ardilla verdes, tokens, donde X es la criatura, la fuerza de la criatura. ¿Por qué es buena esta criatura? Porque aparte de que nos caga tokens y nos puede cagar muchos, depende de lo que fuerte que le hayamos dado, llevamos 2 cartas que potencian eso. Una es el Perigive Conner, que es la nueva añadido que ha entrado con el Age of Eternities, que es una de las cartas que, bueno, hay un poco de discusión si realmente vale la pena llevarla o no llevarla. Hay otros jugadores como Strata Games que no le acaba de convencer. Yo la quiero probar por lo menos para ver si realmente vale la pena llevarla y si es realmente tan importante o tan buena como se está comentando por internet. Es bastante circunstancial, necesitas tener dos para hacer un combo, que es el combo infinito, porque uno hace objetivo a otro bicho. Si tienes dos Peric y Beconer en mesa, o sea, uno en mesa y otro que entre en juego, le puedes hacer objetivo uno y otro constantemente. Y si tienes un sacrificador, pues va sacrificando y en respuesta vuelve a entrar, como está con el +2/+0. Bueno, aquí lo pone, ¿no? Cuando esta criatura entra en juego, hasta final de turno, otra criatura objetivo gana +2/+0 y gana. Cuando esta criatura muere, devuélvela al campo de batalla
en el control de su poseedor, ¿no? De su dueño. Claro, como tenemos dos, una hace objetivo a la otra, entonces hace que cuando se muere vuelva a entrar. Cuando se muere, vuelve a entrar. Y así lo podemos hacer repetidamente hasta el infinito y podemos engordar nuestros bichos sacrificadores, que son los que se engordan y pegar o luego matar con un rito de consucción, que luego veremos lo que es. Vale, entonces con el Nezumi, pues con el Nested, perdón, esta carta, el Periki Beconer y el Supernatural Stamina, que es un hechizo instantáneo que cuesta uno negro y hasta final de turno la criatura objetivo gana +2/+0 y gana. Cuando esta criatura muere, devolvemos al campo de batalla a su dueño, de nuevo en el campo de batalla, pues claro, la vamos a engordar, por ejemplo, +2/+0, pues ya si es un 1/1, se va a convertir en un 3/1 y con esto, si la sacrificamos, vamos a poner 3 ardillas más el bicho que entrará también tapeado, el Nested Shambler. Por lo tanto, habremos conseguido por una carta conseguir 4 bichos directamente. Es realmente súper buena esta carta. A mí me encanta, vamos. Bueno, los Village Rich que hemos visto antes. Luego de coste 2 tenemos 6 cartas, que son los vampiros, que son igual, son dopadores, pero aquí en este caso no se quedan los contadores, se quedan, o sea, esta criatura que es uno y uno negro, cuando sacrificas una criatura, esta criatura gana +2/+2 hasta el final de turno. Entonces es un 1/1, pero se engorda, se hincha muy rápidamente también. Y con la carta que tenemos de baja, que es el Rite of Consumption, bueno, pues lo que hacemos es engordarla y tirársela a la cara al oponente, porque esta carta lo que hace cuesta uno y uno negro, es un conjuro. Como coste adicional hemos de sacrificar a una criatura y dice que el rito de Consumption hace daño igual a la fuerza de la criatura sacrificada al jugador objetivo Planeswalker. Planeswalker no hay en Pauper, pero al jugador objetivo sí. Y ganamos vida igual al daño que le hagamos de esta manera. O sea, realmente podemos ganar tiempo para jugar contra Mono Red, pero también podemos jugarla normalmente se juega como finisher, ¿no? Para terminar la partida. Y luego está el añadido que estábamos comentando antes, que es el añadido de Age of Eternities, el Periki Beconer, que tiene esta peculiaridad que también es como si fuese, tiene la habilidad que tiene, pues como si fuese una criatura con el Supernatural Stamina dentro, y que teniendo dos de estos, pues hacemos el combo infinito. Además, cuando jugamos esta criatura por uno y uno negro, que es el Warp, la podemos dejar después exiliada y volverla a jugar por 5 manás y tener un 4/5, que tampoco está mal. Se me ha olvidado comentar que también llevamos dos Shambling Ghast, que no está mal, sobre todo para barajas así que tienen bichos 1/1 que son molestos, pues yo que sé, elfos, o también pueden ser alguna rally, o puede ser también alguna Grul Ponza o Grul Ram de estas que también ponen los elfos y le podemos matar al elfo. Bueno, es bastante recursivo, tenemos dos, y también puede tener, ¿no?, la habilidad de poner un tesoro token que nos ayuda a rampear un poco la baraja. Esto sería el main deck, esto sería el mazo principal, y vamos a ver un poco ahora el sideboard, que ya veréis que también es bastante sencillo, pero llevamos un poquito de cada cosa. Rotten Reunion, que es una carta que cuesta uno negro, es un instantáneo. Por uno negro exiliamos una carta objetivo de un cementerio, y ponemos un bicho 2/2 zombie con Decayet. Decayet es que no puede bloquear y si ataca lo tenemos que sacrificar al final de turno. Además tiene flashback, o sea que podemos jugarlo otra vez desde el cementerio. Esto se lleva, pues eso, ¿no? Para todas las barajas que llevan cosas de cementerio, pero sobre todo para algo muy específico, ¿no? Típico Sneaky Snacker, tipo Spy Combo, para matarle, para exiliarle el gigante, etcétera, ¿no? Ese tipo de barajas. Llevamos dos Tragic Sleeve, puesto uno negro, esta es muy típica, es muy clásica. Es de Innistrad, en realidad la original. La criatura objetivo, por uno negro, es un instantáneo que la criatura objetivo gana, o sea, le quita -1/-1 hasta final de turno. Pero si una criatura ha muerto este turno, en vez de quitarle -1/-1, quitamos -13/-13. Vamos, que podemos matar cualquier cosa que nos pongan en la mesa. Eso va bien, pues eso, contra crisálidas o contra otro tipo de barajas que tienen, pues un Mono Blue Terror, ese tipo de decks, ¿no? Que tienen bichos que nosotros no podemos matarlos de manera normal. Llevamos también dos Accused Marauder de sideboard. Hay algunas versiones que lo llevan de main,
Es una carta que a mí realmente me gusta mucho. Creo que tal vez a lo mejor hay que pensar si realmente llevar más de main. Bueno, las versiones que no llevan el Peric y Beconer, pues llevan más de estos. Habrá que ver si realmente uno u otro, qué es mejor, ¿no? Es un bicho que cuesta 1 y 1 negro. Cuando entra en juego, cada jugador sacrifica una criatura no token de su elección. Va muy bien. Por ejemplo, cuando lo juegan Crisálidas también, pues, o contra Pro Blue Terror, pues le metemos esto y tiene que sacrificar el bicho, no va a sacrificar un token. Aunque juegue un Murmurix, esté jugando el Murmuric, pues también tiene que sacrificar el Murmuric, por ejemplo. Mesmeric Fiend también es una carta muy buena, cuesta 1 y 1 negro, es un bicho que cuando entra en juego, miramos la mano del oponente y exiliamos una carta. Cuando muere este bicho, le devolvemos la carta a su controlador. Pero esta carta, jugada con nuestros sacrificadores, el vampiro y el Carrion Feeder, podemos hacer que nunca no se devuelva la carta. Entra la criatura en juego, se dispara la habilidad, hace objetivo al jugador, nosotros en respuesta sacrificamos el bicho y no vuelve a entrar la carta que exiliamos con el Mesmeric Fiend. Es una sinergia muy buena. Llevamos 2 Droning Sorrow, dirás, ostras, ¿por qué llevas 2 Droning Sorrow si tus bichos son pequeños? Los vas a matar todos. Sí y no. Hay veces que puedes jugar y puedes hinchar tus bichos y realmente a ti no te va a afectar. Además, es necesario para jugar contra hadas, contra elfos, contra rally. Necesitamos a lo mejor en los primeros turnos limpiar mesa y meter nuestros bichos. Así que no está mal llevar unos sweepers para limpiar la mesa. Además hacemos Scry 1, por lo tanto nos ayuda también un poco a ver algo de baraja que nosotros en este deck no profundiza demasiado. Tenemos los 6 robadores, pero no es demasiado como otras barajas que llevan muchísimas cartas de robar. De todas maneras no está mal. 6 cartas que robas, 2 cartas, son 12, no está nada mal. Y por último llevamos el artefacto Silbook Life Staff, lo llevamos para barajas como Mono Red Madness y todo lo que son cartas barajas que quitan vida. Es un artefacto que cuesta 1, la criatura equipada gana más 1 más 0, cuesta equipar 1, y cuando esta criatura muere, ganamos 3 vidas. Nos va a ayudar pues para eso, para ir ganando vidas y que no nos maten. Es buena, hay que llevarlo porque si no, muchas veces Mono Red Madness y Mono Red, bueno, Synthetizer también nos hacen daño muy rápido y necesitemos alguna manera de ganar vida. Esta sería la baraja. Como veis, no es a priori demasiado complicada, pero en el juego a mí me ha parecido, por lo menos personalmente, me ha parecido más difícil para ser una baraja agro, más difícil que lo que normalmente son las barajas agro, ¿no? Que por lo general suelen ser bastante sota caballo rey, vas haciendo tus cosas, vas jugando varias cosas y no tienes que preocuparte de más. Por eso hay que jugarla bastante para pillarle el truquillo y para saber realmente cómo sacarle y exprimirle todo el jugo. Vamos a empezar a jugar las rondas y a ver qué tal nos va. Y luego haremos una conclusión y veremos qué es lo que quitaríamos, qué es lo que pondríamos y qué es lo que nos ha funcionado mejor. Pues venga, vamos a darle caña y vamos a por nuestra ronda. Vale, pues vamos a empezar ahí con la primera ronda. Jugamos contra Oh Look It's Wills. Vale. Good luck. Mano con una tierra. Con 2 de robar. Pues nos vamos a quedar. Sí, podemos robar cositas con los robadores, con el Village Reach o con el Corrupt Conviction. Él hace mulligan a 6. Vale, 2 Fire Bridge. Seguramente está en. Bueno, puede ser Crixis, puede ser Black 2 Madness de artefactos, que no se ve mucho, la verdad, últimamente. Debe ser más bien. O John Willfire también puede ser. Vamos a ver. Robamos carta, jugamos un Nezumi y le vamos a dar turno. Siguiente turno, pegaremos con el Nezumi y robaremos cartas con el Vida Switch. Vale, Picuro. Pues puede ser que sí que sea Rakdos Madness clásica con artefactos. No tiene tierras él. Esto sí que hemos robado tierras. Estamos un poco más tranquilos entonces. Vamos a pegar con el Nezumi. Si nos bloquea, podemos jugar el Supernatural Stamina. No bloquea.
Vamos a sacrificar el Mizumi para robar, a ver si robamos a un dopador. Sí, vamos un vampirillo y vamos a jugar a otro Nezumi. Y bien, porque tenemos ahí 3 manás. Él va a sacrificar. No, es una Rakdos Burn, me parece que es, con Miren Forcer y con demás. La verdad que se ha quedado una mano muy arriesgada con una sola tierra, eso es poco regulero, la verdad. Vamos a pegar con los dos. Nos bloquea. Jugamos el vampirillo. Y yo creo que vamos a dejar abierto, por si nos mata el vampiro con un rayo, poder recuperarlo. Fue super estamina. Si no es de tierra, es posible que nos conceda, porque está ahí, ¿no? Ahora sí, muy bien. Furnace. Vale. A ver, ¿qué hace? Vale, monete. Y Galvanic. Vale. Vamos a jugar el super estamina para que si se muera, pero que vuelva. Y ahí ha gastado un Galvanic Blast. Y vuelve nuestro vampiro. Steve Argyll. Es un dibujo muy chulo, la verdad. Vale, pegar con los dos. Vamos a 17 iguales. Y nos toca a nosotros. Estupendo. Mortician Beetle. Infestation. Nezumi. Pegamos. Sacrificamos. Nezumi. Se engorda el Beetle. Vampirillo también. Sacrificamos el Infestation Saga. Se hincha. Vampirillo y el Beetle. La verdad que me gustaría. A ver, 5, 7, 9, 11, 13, 15. No le matamos. Entonces mejor dejarlo aquí. Lo dejamos a 10. Vale. Tenemos ahí ya el Beetle. Es un 3-3. Nos lo puede matar. Ahora tenemos todo Tapper. Pero hemos hecho ahí un poco de... Hemos hinchado los bichos. Ah, esto nos duele. Bueno, pues nos quita uno de robar. Y a ver si no tiene rayo. Tiene rayo, sí. Pues mata al vampiro. Bueno, nos mata al vampiro, pero tenemos un poquillo de hinchado y tenemos bastantes bichos. No quería desgastarme demasiado con el vampiro porque tampoco los bichos que tenemos no nos ponen tokens. Entonces era mejor aguardárselo. Vamos a pegar con todo. Y si nos mata algún bicho lo sacrificaremos con el Corrupted Conviction. Vamos a pegar. Bloqueará con el monete al Beetle, supongo, al escarabajo. Sí. Y nada más. Vale. Pues vamos a asignar daños. Le verá una carta más con el monete. Le haremos un 2, 3, 4 de daño. Irá a 6. Vamos a sacrificar el Nezumi. Lo vamos a haber hecho antes si hubiésemos... Bueno, no, porque estaba bloqueado el escarabajo. Pero bueno, si robamos y intentar ver alguna carta más.
Sí, le ponemos token al escarabajo, robamos 2 cartas. Vale, tenemos rito, pero no le podemos matar. Lástima. Bueno, bajamos tierra. Vamos a un Infestation Sage. Y le damos turno. Bueno, tenemos bastantes bichos. Le podemos matar pegando en este turno. Depende si uno baja a un Mirror Enforcer o tiene un 2, 3, 4 artefactos. Podría pagar los 3 y bajar un Mirror Enforcer. Oh, qué mal, qué mal. Esto sí que nos duele. Nos quita el rito. Una lástima. Y nos juega un Epicuro. Vale. Está poniendo muchos bichos en mesa él también. Pega. Nos toca a nosotros. Vale. Tenemos el Pedigree Reconer. Vamos a jugarlo. Vamos a jugar el Pedigree con el Warp. Del Infestation. Y pegamos con todo. Vamos a ver. Ah, tiene que bloquear, está obligado porque si no se muere. Supongo que un Epicuro al escarabajo. Y las ratas. Claro, tienen que bloquear también al Infestation. Sí, un Epicuro al escarabajo, un Infestation. Y dejará que entre en 4. Vale, se muere. Ponemos un token y vuelve a entrar. Y el Warp se va el Pedigree Reconer. Él descarta una carta, un Goblin Bushwaker. Es una baraja. Sí, es un Rakdos agro. Pero no Madness, sino agro. Lleva vehículos, lleva Bushwakers, lleva Mir, lleva ratas. Vale, esta es nuestra. Vamos a jugar. Vamos a meter dentro el Drowning Sorrow. Y vamos a meter los Silbo. Y quitaremos lo de siempre, que esto cuesta mucho. Un Periquí. Quitaremos. Aquí los Amblingas sí que me gustan. Los que nos ponen top bichos también. Clarion Feeder. Quitaremos uno de robar. Otro Periquí. Los ritos tienen que estar. Y tal vez un Carrion Feeder. Vale, vamos a ver qué tal. La segunda partida. Claro, esta baraja no tiene nada contra artefactos. En ese sentido, el otro jugador está más tranquilo. Vale, pues está bien la mano, no está nada mal. Él juega Mana Goblin Rider. Pega. Vamos a 18. Vamos a jugar. Vamos a jugar el Nezumi, me parece. Sí, vamos a jugar el Nezumi. Aquí el tema es que necesitamos que no nos mate cuando bajemos el dopador. Vamos a dejar que entre. Vamos a 16. Juega otra tierra. Otro Grid Furnace. Juega un Epicuro. Y ahora deberíamos de jugar el vampiro, pero hay pocos bichos para poder bloquear. Podríamos bajar también a juego King Plus, podría haber pegado, pero no ha querido tampoco. Eso sí que lo hubiésemos bloqueado. Yo creo que vamos a jugar el Nestlé Chamber, que es un buen row. Y le daremos turno. Podemos hacerle un Supernatural Estamina.
Pasa que jugando rojo es fácil que nos lo mate en respuesta. Vamos a ver. Necesitaríamos algo para ganar vida. A ver si nos salen nuestros artefactos que nos dan vida cuando equipamos al bicho. Eso nos iría bien. Se descarta de una rata, no tiene mana negro. Juega montaña, epicuro. Vale. Se deja un mana rojo abierto. Un Graceful Nace. Ah, vale. Le da haste. Le da improve para que no sea bloqueado solamente por bichos con haste. Vamos a bloquear los dos bichos. No. Vamos a bloquear con el Netlet al Tomb Raider. Y le vamos a dar el super estamina. Y pondremos tokencillos. Venga. Nos lo mata. Entra. Tapeado. Nos pone 3 ardillas. Y él entra al bicho. Y ahora sí que es el momento de bajar el vampiro. Necesitamos maná. La verdad que necesitamos maná. Pero tenemos que ir agro también. Que no podemos estar mirándole mientras que nos va quitando vidas. Necesitamos una tierra, muy bien. Vamos a bajar el vampiro. Y vamos a bajar el Betel, el escarabajo. A ver. Sí. Escarabajo. Y pegamos con todo. Vamos para allá. ¿Vale? Le entran. Va a 15. 2 cartas en mano, Estamos bien aquí nosotros. Aguantando. Él juega por un maná. Uf. Esto es durísimo. Esto es muy duro. Vale. Vamos a sacrificar las ratas. Las ardillas, que diga, perdona. Vale. Otra ardilla. Lo bueno es que tenemos para poner tokens, entonces van a volver a entrar. Y ahora nuestro Betel es... Nuestro escarabajo es un 4-4. Vale, se mueren, pero van a entrar bichos otra vez. Sí. Se va a descartar de un Minion Force. La verdad que no ha tenido mucha suerte con el tema de poder jugarlo. Una ratilla. ¿Qué hacemos? Robar 2 cartas. O poner un bicho que pone token también. Pues creo que vamos a quitarnos el Infestation. No quiero perder bichos tampoco. Vamos a quitarnos el Village Blitz. Y luego es otro bicho que pone tokens, es muy bueno. Venga. Y por otro mana rojo le da que no puede ser bloqueado excepto con bichos que tengan prisa. Y nos pega. Vale, pues ahora nos toca a nosotros pegar. Vamos a Infestation. Nos guardamos un maná en la mano. Si juega otra rata. Y le pegamos con todo. Nos va a parar con un Voldaren el trabajo. Y con otro Voldaren nos va a bloquear el vampiro. El vampiro va a sacrificar el Infestation Sage. Y le vamos a dar +1/+2/+2. Entra un insecto volador. Y le matamos esos dos. No le hemos hecho daño, pero al menos... Bueno, sí, le hemos hecho 2 de daño.
Pero tenemos bien ahí los bichos aguantando. Ha robado carta, tiene una carta de mano. A ver qué juega. Sí, lo que nos hacía daño ahora, nos haría daño es el End of the Festivities. Si lo tiene, nos haría un destrozo, la verdad. Mataría a los 3 bichos y tendríamos que sacrificar. Vale, nos concede. Pues un 2-0 bastante fácil contra este deck, que es un poco un deck que no es habitual en el meta, pero bueno, que está bien también jugar contra ellos. Vamos a la segunda ronda. Vale, pues vamos a jugar segunda ronda. Nos toca contra el usuario Regitech. Le vamos a desear buena suerte. Y empezamos a jugar. Vamos nosotros primero. Vale, tenemos 2 tierras. Tenemos bichos, nos falta un dopador, pero nos la vamos a quedar. Tenemos para robar, además. Y tenemos la opción de al Nestle Shambler hacerle el pedigrí y poner muchos tokencillos. Vamos a jugar primero el Infestation Saga y le vamos a dar turno. A ver qué juega él. Mana verde, elfos, Krull, elfos. Vale, pues vamos a ver cómo se da contra elfos esto. Vamos a ver. Pegaremos. Sí, vamos a pegar. Y bajaremos el Nestle Shambler y el Nezumi. Y al turno siguiente ya podemos jugar o el Supernatural Stamina o el Perigui. Supongo que el Supernatural porque no tenemos suficientes... ¡Ah! ¿Mana negro? Ah, es Walls, vale. Pues Spy Combo. Supongo que Walls. Bueno, pues va a ser un poco más difícil, la verdad. Nosotros a lo nuestro. Pegamos Supernatural al Nestlet y Villarritz para robar un maná. Y a ver si podemos bajar el Mortician. Vamos a pegar. Bloquea el Nezumi. Supernatural. Al Nestle Sampler le vamos a hacer 4 de daño. Va a ir a 15. Y lo vamos a esquiricar. Y vamos a poner 3 fichas de ardilla. Y además de traer el Nestle. Y robamos 2 cartas. No hemos tenido la suerte de robar una tierra. Bueno, hemos puesto bastante bichos en mesa. Es Spy Combo. Entonces, Forest ha jugado Saruli. Tiene un Difficulty en mano. Breakout Battle. 3 manás. 6. Fuera el Sagu, supongo. De 2. Se cura de 3. Va a 18. Y ya nos han puesto un montón de bichos en la mesa. La verdad que es un deck complicadillo. Vale, tenemos dopador, pero no tenemos... Nos molesta bastante la Kyrion. Creo que podemos matarle el Kyrion. Con el Shambling Cast haciéndole... con el Carron Feeder. O sea que el siguiente turno ya va a tener mucho mana igualmente. Vamos a hacerlo así. Carrion Feeder. Jugamos Shambling Gast. Vamos a sacrificar Shambling Gast. Objetivo Kyrion. Vale. Pegamos con todos menos con el Nestlet. Queremos que siga en pie porque luego le podemos hacer
Supernatural. Vamos a pegar con esto. Sí, se ha plantado rápidamente con muchos bichos en la mesa y no sé, nos perjudica, ¿no? Pero bueno, ahora le van a entrar 2, 16. Debía haber sacrificado la ardilla, se me pasó. Vamos a ver qué juega. Juega Forest, Sagu, Overgrowth, Battlement, otro muro y no ataca. Vale. Vamos a bajar tierra. Vamos a jugar escarabajo. Y vamos a jugar... Vamos a pegar con todo. Sí, pegamos con todo. Tenemos el Supernatural Estamina, que se lo haremos al Nested Sampler. Y si nos bloquea el Nested Sampler con el Sagu, pues se morirá. Vale, lo he hecho así para que no se muera. No estamos tan mal, ¿eh? Estamos aquí. Vale. Ahora sí que no se me olvida. Voy a sacrificar ya primero la ardilla. No, quiero hacer el Nested, claro. Parecía un poco raro, pero bueno. Vale, le vamos a hacer el Supernatural Estamina a esto. Y vamos a sacrificar nada, no sacrificamos nada. Le podríamos matar el Overgrowth Battlement sacrificando estos dos bichos. No estaría mal. Para que no tenga tanto mana. Pero bueno, no creo que cambie mucho. Ahora mismo no creo que cambie nada. Aunque lo podríamos hacer también. Sí, lo vamos a hacer. Es un permanente menos. Vale, hinchamos el escarabajo. Vale. Y el Carrion. Y sacrificamos este también. Station. Sí. Vale. El Nested nos va a poner más bichos. Tenemos un puñado de bichos ahora mismo. Y además tenemos los dopadores. Ya tenemos un 3-3 y un 4-4. Y le hemos quitado dos permanentes. Dos criaturas que nos bloqueaban. Vamos a ver si se anima a jugar el Basket Vandal o el Sagu y que nos robe el balustrade. Vamos a ver, fea, ¿no? Mana verde. Sagu se busca tierra. Ay. Esperemos que no tenga el balustrade. 5 manás. Y hace un trade return a un Saget. Vale. Y va a ganar vida. Bueno, esto es bueno para nosotros porque quiere decir que no tiene nada más. Si esto no nos puede petar nada. Vale, pues bueno, está bien. Nos toca a nosotros. Bajaremos tierra. Le haremos objetivo con el Warp al Nested, otra vez Nested. Venga. 3-1
y pegamos con todo. Vamos para allá. Vale. Con el muro defiende eso. Vale, los dopadores nos bloquean los dopadores. Vamos a sacrificar el Nested. Se engorda el escarabajo y se engorda. Sí, y se engorda el Carrion Feeder. Ponen los tokens y entra el Nested. Le decimos que sí. Con esto matamos al Sagu. Y con este matamos al Masked Bandit. Entra todo lo demás. Va a 12. Se vuelve Warp. Y si lo robamos otra vez, si robamos una tierra, podemos volver a jugarlo con el Nested. Una carta en mano. Rezar que no se robe el balustrade. Pero por ahora. Land Grant. Tierra. Es la versión que tiene 5 tierras. Y vamos con todo. Tiene que bloquear sí o sí. Vamos para allá. Nos tiene que bloquear los dopadores porque si no se muere. Y nosotros le vamos a matar los dos. Se queda uno. Vamos Nested. Y esto en principio, si no se roba el balustrade, es partida. Vale, primera partida ganada. Muy bien. Vamos a ver si damos. Por supuesto, los Rotten Reunion. Y los Mesmeric Fiend. Accused Marauder podríamos también jugarlo. Nos va a venir bien. Y tal vez los Tragic Sleep. O sea que claro, al final son muchas cartas. Vamos a quitar 2 Perigee. Vamos a quitar un Rito. Shambling me han gustado. Es difícil ahora quitar porque no quieres quitar nada en realidad. Y te hacen falta todos los bichos para poder meterle presión. Pero hemos metido 4 Mesmeric. Vamos a quitar uno de cada. Infestation. Estamos en un Corrupted. Los Nets son demasiado buenos. Nezumi. Vamos a quitar un Shambling, que antes ha sido bastante bueno. Supernatural de estamina, quitamos uno. Village Reach. Y un Tragic Sleep. Vamos a probar así. Vamos a ver qué tal se nos da. Necesitaríamos algo para ver la mano. Eso está bien, pero nos falta un maná. Un poco arriesgado. No tenemos para robar. No sé. ¿Nos la jugamos? Con el Sampling Gas podremos hacer un tesoro. Voy a probar de quedármela. Tenemos Rotten Reunion, que es bueno contra él. Merrick Fiend son muy buenos también. Y aquí podemos hacerle primer turno menos 9 solo. A ver si eso le ha dolido. Eso puede que le haya dolido bastante. Nosotros a lo nuestro. Nested y a ver si robamos una carta. Una tierra que diga. Vale. Vamos a jugar Carrion Feeder y pegamos con el Nested Chambler.
Él se habría quedado una mano, supongo que con Kirion, pensando que podría hacer pillerías y no ha salido. A ver si no es demasiado tarde cuando robemos la tierra para continuar nosotros también con nuestro plan. Ahí hace un Generous End, se busca un bosque, ya tiene 2 bosques. Bien, robamos tierra. Vamos a jugar un Mesmeric y en respuesta lo vamos a sacrificar. Y vamos a mirar en la mano. Lustrade, Tree Return. Este se busca tierra. Mesmeric Fien, que no queremos que nos vea. Y tampoco queremos que coja cartas. Creo que lo mejor aquí es quitarle el Mesmeric para que no nos vea la mano. Y como tenemos otro Mesmeric, al siguiente, tal vez al Winding Way, si no lo ha jugado antes. Vamos a ver. Supongo que se buscará en el pantano. Era otra opción, me haberle quitado el Keeper, pero bueno. El pantano. Vamos tierra. Vamos a jugar otro Mesmeric. Sacrificamos en respuesta. Y le miramos la mano. Winding Way, Balustrade tiene 2. Problema. Es un problema. Bueno, aunque le quitemos uno va a tener otro, o sea que no nos va a servir. Le vamos a quitar el hito de Distant Page. Y vamos a pegar... Sí, vamos a pegar con los dos. Vamos a jugar el Jumping Gust. Y vamos a sacrificar para hacerle -1/-1 al bicho. Vale, pues estamos ahí. Vamos a ver. Vale, muro. Y ahora el Winding Way, supongo. Que muestra. Land, anillas, vale. Los de ganar vida. Esto nos molesta, ¿eh? Vamos a ver. Pegaremos con los dos. O hacemos una push en Marauder. Luego bajarán anillas ya, pero creo que sí que vamos a jugar. Vamos a jugar aquí el Supernatural de Estamina. Y vamos a jugar. Llegamos. Vamos a pegar a ver si qué hace. Si bloquea o no bloquea. Vamos a ver si bloquea. Vale, bloquea. Vamos a jugar la cosa en Marauder. Sacrificando el Nested. Y vamos a poner ratas y Nested. Vale. Tiene 3 manás. Mana verde. Sagu. Se busca en la tierra. Pantano. Y juega otro Wall of the Roots. Otro Wall of Roots. Y para un mana y un verde.
Battleman, vale, 2 muritos. Paró ganar vida. No está mal. Pues nosotros a lo nuestro. Vamos a dejar un nested. Y pegamos con todo. Ya. Bloquea el carrion feeder. No sacrificamos nada. Va a 5. Vamos a sacrificar este y derrobaremos 2. Bajamos tierra, bajamos Mortician y así tenemos un bicho más. Incluso podemos jugar un Rotten Reunion para tener otro bicho 2-2. Él tiene que bajar el bicho de ganar vida, si no se morirá. Y concede. Vale, pues venga. Tenemos otra ganada contra Spy Combo, que es un deck difícil, pero hemos conseguido resistir y hemos ganado 2-0. Vamos a la tercera ronda, venga. Vale, pues tercera ronda. Estamos jugando contra el usuario Vladimir. Vamos a desear una partida. Y tenemos una mano que no la podemos quedar. Tenemos Vampiro, tenemos Carrion Feeder, tenemos Nested, le podemos hacer con el Periquí y tenemos un Shambling Cast. Mono-Reds parece que sí. Vamos a ver cuál es, si es Rally o si es Mono-Red Madness. Vamos a ir viendo. Es un punto de daño, vamos a 19. Vamos a bajar primero el Shambling Cast. Y le vamos a dar turno. Con esto podemos matarle otro bicho si nos lo baja. Así que vamos haciendo esto para aquí. Para este tipo de barajas sí que va bien el Shambling Cast. Vale. Baja montaña. Pega con el mono. Vamos a bloquear y haremos un tesoro. Así nos acelera un poquito la velocidad del deck y así tenemos 3 manas en el siguiente. Él revela un Synthetizer con el monete. Veremos si lo juega. Pues espera el turno siguiente a tener una tierra más. Pop. Vamos a ver qué hace. Vale, no lo juega y nos da turno. Vale, vamos a jugar. Vamos a jugar. Creo que el Nested, el Infestation Sage y el Carrion Feeder. Y si cuando se tape, pues tenemos que esperar a que se tape. Si se tapea, jugaremos el Periquí Reconen al Nested. Si no, pues bajaremos el Vampiro. Vamos a ver si nos mata algo. Final de turno puede que nos mate el Carrion Feeder. Nos hace un Galvanic Blast al Carrion Feeder. 4 cartas en mano. 2 puntos de daño. Lo podemos salvar, pero... A ver. Puede sacrificar 2 criaturas. Puede tener respuesta. Vamos a sacrificar el Infestation. Sí, vamos a sacrificar el Infestation. Le vamos a poner un contador de insecto token. Y vamos a sacrificar otro. Y si tiene otro rayo, pues que lo gaste. Sí, lo tiene. Vale, pues se ha gastado 2 Galvanic Blast para nuestro Carrion Feeder. Así que eso está bien. 3 cartas en mano tiene él ahora. Vamos a ver si tiene tierra. Baja el Synthetizer que tenía en el exilio. Forbidden Blast Runner. Lo juega. Y ahora hemos de aprovechar. Lo que pasa que no podemos sacrificar
hemos de esperar al siguiente turno. Hagamos vampirillo. Y le vamos a dar turno. A ver si no nos lo mata. Y para jugar el Perigui es mejor cuando está a taper, porque en respuesta nos lo puede matar. Paga 3, experimenta el Synthesize, a ver qué revela. Reckless Impulse no lo va a poder jugar. Eso está bien. Pone un 2-2. Baja tierra. Y ahora pegará con el Goblin Blast Runner. Y nos hará 3 de daño. Vamos a ver. Mana destapeado. Supongo que tendrá chispa. Vamos a jugar un Nezumi. Y vamos a jugar el con Warp, haciendo objetivo al Nested Assembler y a ver si no tiene chispa. Si no tiene chispa es una muy buena... no tiene chispa. Vale, pues vamos a pegar con el vampiro y con el Nested. Venga. A ver si nos bloquea. No bloquea. Le haremos 4. Lo sacrificamos en Nezumi. Vamos a sacrificar en Nezumi. El Perigui también lo podríamos sacrificar, pero lo vamos a dejar porque si por un mana más podemos jugarlo otra vez. Pegamos. Y ahora sacrificamos el Nested. Entonces nos pondrá fichillas de bichos, ardillas. Entra el Nested también. +2/+2 para el vampirillo. Y 14 el Warp del Reckoners, del Perigui. Sube para arriba. Entonces ahora si robamos una maná, también lo podemos jugar. Nosotros vamos en plan agro, hay que intentar ir más rápido que él. Él tiene las chispas, pero nosotros ponemos muchos bichos. Así que vamos a ver qué tal. Es una monored clásica, es como cuando jugaban Kuldota, pero de las primeras versiones, porque llevan el Implement Combustion. El Implement of Combustion que ya no se juega casi nada. Vale, lo sacrifica, nos hace un punto de daño. Para que el Goblin Blast Runner tenga amenaza. A ver. Pues vamos a 15. 3 cartas en mano a él. Experimenta Synthesizer. Que revela. Otro Goblin Blast Runner. Lo jugará. Vale, 2 cartas en mano. Y supongo que pegará con los dos. Iremos a 10. Estoy pensando si bloquear con... bloquea, solo pega con el Goblin Blast Runner. Vale, pues entonces no tenemos otra opción que dejarle pasar. No tenemos 2 para bloquear. Bueno, como tiene amenaza, vamos a 12. Si sale un maná es bueno, porque podemos jugar el Perigui. No ha salido un maná, pero ha salido un Nezumi, que también es muy buen robo. Y vamos a hacerle objetivo con el mercenario al Nested Chambler para que tenga 2 de fuerza. Y vamos a pegar con todo. Tiene que bloquear al vampiro porque si no se va de la partida. A ver con qué bloquea, si con el samurai o con el goblin. Supongo que con el samurai. Sí. Vale, pues vamos a sacrificar el Nezumi. Y le vamos a dar +2/+2. Se va a convertir en un 3/3 nuestro vampiro. Vamos a poner un token de mercenario. Vale, le matamos el samurai y le hacemos... Dejamos a 9. Venga. Le toca a él. A ver qué hace. Nos hace rayo a la cara. Uf, esto tiene mala pinta. Sí, eso quiere decir que puede que tenga
Lethal. Si peta el Experimental Synthesizer y tiene un rayo, nos vamos de la partida. A no ser que, bueno, podemos sacrificar el Nestet y bloquearle uno. Goblin Grenade. Nos vamos a 4. Y si tiene otro. Vamos a ver si tiene otro. Es Lethal. Y Five Blast, pues nada. Qué lástima porque la teníamos un poco más o menos controlada. Pero es que si tienes esa mano es muy difícil. Vamos a meter los Silbok. Y no sé si meter los Mesmeric para quitarle las chispas. Los Droning Sorrow también les duele a este. No quiero meter mucho Sideboard porque al final luego se diluye mucho la baraja. Voy a quitar los Perigui. Voy a quitar un Corrupted Conviction. Y un Village Blitz. Voy a quitar un par de Mesmeric. Voy a dejar un Drawing Sorrow. Y... bichos no quiero quitar. Y voy a quitar... un Supernatural. A ver qué tal. Vamos a ver si podemos ganarle ahora saliendo nosotros. Venga. La mano no era mala, la de antes, la verdad. Pero a lo mejor el querer correr y ganar de carrera no se ha errado. Un maná tenemos para robar. Tenemos una buena mano. Nos faltaría algo de ganar vida. Pero no lo vamos a quedar. Vamos a arriesgarnos. Jugaremos Shambling Gas de primer turno. A ver qué hace él. Si hace mulligan o si se queda la mano inicial. Se queda con 7 cartas. Vamos a bajar un Shambling Gas. Iremos a dar turno. Vale. Vamos a ver. Montaña. Implemento Combustion. Vale. Bueno, hemos tenido mucha suerte. Tenemos tierra. Vamos a pegar. Un Shambling Gas. Tenemos un puntillo de daño. Y da 19. Queremos bajar el vampiro y el escarabajo cuando tengamos muchos bichos en mesa. Hemos de tener cuidado también con que no esté jugando Electrickery o la otra, o el End of the Festivities. Pero bueno, son bichos que te dejan otro bicho, te cagan otro token, o sea que al menos si nos lo matan podremos poner más tokencillos. Otra montaña. Vamos a ver qué juega. Vale, el Goblin ya, os lo he metido. El Goblin es bastante molesto porque hace el no de Festivities, ¿ves? Lo que pensábamos. Lo que pensaba, podía jugarnos, pero bueno, tenemos token. Vamos a poder crear un tesoro. Esperemos que no tenga muchos más en los de Festivities, porque ahora sí que nos haría daño si nos pusiera otro. Vamos a ver. Vale. Jugamos tierra. Vamos a jugar escarabajo. Vampiro. Le vamos a dar +1 +0 al token de insecto y le vamos a pegar con él. Sí, estamos un poco en apuros porque ahora un End de Festivity sí que nos haría daño. Y además llevan chispas. Bueno, es un pairing dificilillo. Porque tiene mucho removal. Mucha chispa que nos matan nuestros bichos y nos perjudica para poder crecer. Pero bueno, necesitamos encontrar bichos que nos caguen token. Vale, nos pueden hacer un rayo aquí. Una lástima porque el escarabajo es muy importante mantenerlo.
Mm, Pero claro, si intentamos, yo creo que vamos a sacrificarlo en respuesta y ya está, porque si nos desgastamos aquí no vamos a perder. Menos robaremos 2 cartas. Esperemos que no tenga otra chispa para matarnos el vampiro. Sí. Pones un contador -1/-1 en el ataque criatura. Y nos hace... Esto bueno, la verdad que no se suele jugar, pero este deck lo lleva. No tiene mucho sentido que hagamos... Que lo intentemos salvar porque va a poner un contador -1/-1, o sea que va a estar siempre. Lo que sí que vamos a hacer es sacrificarlo en respuesta para que no nos haga daño. Al menos eso sí que lo podemos hacer. Eso duele, la verdad. Vamos a ver si no tiene demasiada más sideboard. Bueno, hemos robado un Nezumi y un Nested, no está mal. A ver si pega o no pega. Sí, sí que pega. Tiene 2 cartas en mano. Vamos a poner más bichos. Vamos a pegar con los 2. Vamos a llevarlo a 15. Voy a jugar el Nested y el Nezumi. Y jugamos tierra. Por si jugamos el Perigui o lo que sea. Vale. Estamos ahí un poco mano descubierta, sin nada, ninguna carta. Él tiene 3 cartas en mano. Juega un Reckless Impulse. Juega una montaña de Reckless Impulse y tiene todo el Goblin. Estos Goblins molestan muchísimo porque tienen amenaza y eso, claro, nos hace que tengamos que estar un poco pendientes de esos bichos. No pega. Supongo que estará más a la espera. Vale, hemos encontrado un Sirvok y no está nada mal. Se lo vamos a poner al insecto que vuela. Le vamos a dar +1/+0 y vamos a pegar con él. También podemos haberse lo puesto al Nested, la verdad. A lo mejor al turno siguiente lo hacemos así. Le haremos 3 y ahora se lo vamos a poner al Nested. Vale, le vamos a dar turno. Con esto ganamos un poquito de tiempo. La clave es si tiene el End of the Festivities, porque eso marca la diferencia. Se piensa, nos hace un rayo a nosotros. Vale, vamos a 15. Una carta en mano y el Implement of Combustion, que lo tiene ahí puesto en mesa. Otro Reckless Impulse. Montaña y otro Reckless Impulse. Está robando un montón. A ver qué juega y cómo lo juega. Vale, hace el Implement of Combustion. Hace un puntito de daño. Supongo que querrá pegar. Le bloquearemos con el Nested. Otro Goblin, madre mía. Siempre está a tope con los Goblins. Y va a pegar. Vamos a bloquear a uno. Sí, vamos a bloquearle así. Puede que tenga la chispa y no mate uno el Nested, pero bueno, hay que hacerlo igualmente. Vamos a matar los 2. Esperemos que no tenga un Festivities, que es lo que más daño nos hace. Vale. Un poco raro, nos ha matado solamente uno de los bichos, es raro. No ha querido matarnos, para que lo pongamos fichas. Vale.
Vamos a poner aquí al token de insecto, le vamos a añadir ahí +1 más 0. Y no sé, me parece que no vamos a ponerle más. Lo que vamos a ponerle es el Silkbox. Y pegaremos con este, con 3 de daño. Y dejaremos enderezado un mercenario y el Nested. Necesitamos un dopador para sacrificar bichos y ganar vida. Pues se lo ponemos otra vez el equipo al Nested. Y nos dejamos de montaña el pantalón como señuelo. Ahora jugará al Reckless, supongo. A ver qué engancha. La verdad que está robando mucho. Sí. Tiene los Reckless, tiene el Implemental Combustion, los Experimental Synthetizer. A ver qué engancha. Fire Blast y Goblin Bushwaker. Madre mía, vaya par. Vaya par de cartas que ha encontrado. Vale, pues a ver. El Goblin Bushwaker. Pero no ha bajado. No ha puesto nada que pueda sacrificar y que pueda. Claro, si hace el Fire Blast, puede sacrificar, entonces ahí sí que gana +2 más 0. Vale, juega el Goblin Bushwaker. +1 más 0 a todos sus bichos. La cosa se complica. Si nos mata uno de nuestros bichos, ya no podemos bloquear. Entonces ahí sí que tendremos un problema. Fire Blast a nosotros, a la cara. Y +2 más 0. Uff. Tenemos pinta de cadáver. Si tiene una chispa para matarnos el mercenario, estamos fritos. ¿La tienes? Parece que no. Llegará. 4 y 2, 6. No ganaremos vida porque lo va a hacer como antes. Podemos bajar. Claro, no podemos bloquear al Bushwaker. Porque estamos muertos, si no. Estamos forzados a bloquear al Goblin. Entonces no nos matará, no nos matará al Nested. Y se asignará daño solamente al. Exacto. Nos deja uno y tienes la chispa. Y tiene Goblin Granada. Pues nada, Blue Games. Pues vamos a la cuarta ronda. Bueno, pues estamos en la cuarta ronda. Nos toca jugar contra el usuario Madamix. Y empezamos. Empieza él. ¿Empezamos nosotros? Ah, sí, empezamos nosotros. Vale, 2 escarabajos, un periquí y uno para robar, sacrificando un bicho. No es la mejor mano, necesitaríamos más que tengan tokens, pero no la vamos a quedar. Y a ver si robamos alguno de tokens por ahí. Vamos a jugar primero el escarabajo y le vamos a dar turno. A ver qué juega el oponente. Estamos ahora ya cuarta ronda. Vamos 2-1. La verdad que es un deck este de Mono Black Sacrifice que tiene más chicha de lo que parece. A primeras es como que lo ves y dices, bueno, un deck agro y ya está. Pero tiene más entresijos de lo que parece. Vale, hemos robado el vampirillo. Creo que lo vamos a jugar. Él ha jugado Boyuka. Vamos a ver, no sabemos si está jugando Mono Black o qué está jugando. Hasta que nos juegue un poquito más, no lo sabremos. Pegamos con el escarabajo, le hacemos un punto de daño y le damos turno. Siguiente turno estaremos bien porque tendremos la posibilidad de jugar escarabajo y de tener el Village Blitz para sacrificar si lo necesitamos. Ah, parece que es Dimir. A ver, sí. No sabemos si es Dimir Fairies o la Dimir Terror. No lo sabemos. Vamos a ver.
Ahora se está viendo bastante las Dimplifiers. Vale, un Augurus bolas. Un buen bicho porque es un buen blocker. Revela un Lorien. Vale. Y nos da turno. A ver si encontramos un bicho que ponga tokens. Perfecto. Lo encontramos. Lo ponemos en la mesa. Tal vez deberíamos de jugar el Perigee al Infestation Sage. Pero... otra opción es pegar con los dos. Tenemos el Village Leeds también por aquí. Vamos a bajar el otro escarabajo. Y vamos a pegar con estos dos. A ver qué hace él también. No hace nada. Vamos a sacrificar el Infestation Sage. Y vamos a hacer que se engorden los escarabajos. Y pegar un poco más fuerte con el vampiro. Sí. Y sí. Y el vampiro va a ser un 3-3. Y lo vamos a dejar así. Vamos a dejar el tema así. Tengo que poner muchos bichos en mesa. Eso le duele porque es lo que más le cuesta. No sé si llevarán el -1/-1. Supongo que sí. El Suffocating Flames, que se llama. Y no hace nada él. Ha bajado otra isla. Vale, nosotros vamos a seguir así. Una tierra más y podemos hacer el combo. Vamos a pegar con todo. Sí, pegamos con todo. A ver qué hace él también. Vamos a ver. Sí, un mana más y podríamos hacer el combo. La verdad que está decepcionando un poco este bicho. Pensaba que era mejor. Pero a lo mejor no es tan bueno para este deck. Es bueno lo del más... habilidad de +2/+0. Eso está muy bien. Pero para encontrar el combo de las dos piezas no es tan sencillo como parece. Hinchamos, no hinchamos. Podríamos hinchar, pero no sé. Tengo una sensación de que puede que tenga removal. Vamos a dejarlo así. Le vamos a pegar así. Vale, le dejamos a 8. Y le vamos a dar turno. A ver si juega algo. Para negro. Y... no. Lo está pensando. Sí, para negro. Vale, cicla el Lorien. Se busca una isla más. Y toca él. Baja a la isla. Necesita cartas en mano. Juega una Sneaky Snacker. Y nos da turno. Vale. Vale, robamos un mana. Vamos a jugar el... vamos a jugar el combo. Sí, vamos a jugar el combo. A ver si nos hace counter. Sí, nos hace counter. Pues vamos a jugar el otro. Y si lo vamos a poner a vampirillo. Y pegaremos. Ahora sí que tendrá que bloquear, porque si no se puede ir a Cuenca. Le damos un buen golpe y se va. Nos bloquea con los dos. Vale, nos bloquea el vampiro con la Sneaky. Y el escarabajo nos bloquea con el bolas, el Augurus bolas.
Tenemos que sacrificar un permanente. Bueno, en realidad no tenemos que sacrificar un permanente. Podemos dejarlo así porque este va a volver. Sí, lo vamos a dejar así, aunque nos iría bien matar a la bolas. Pero también queremos tener el Perigui, por si lo vamos un mana más, lo tenemos otra vez. Vamos a dejarlo así. Que se muera el Sneaky, que sobreviva la bolas. Y que coja el Warp, vale. Tenemos ahí en la recámara al Perigui, por si nos hace falta. Vamos a ver qué hace él. Si baja el Murmuric o si fue algo más. La verdad que está bastante a la defensiva. Hemos empezado bastante agro. Estamos presionando bien. Luego veremos a ver qué jugarle de sideboard. Vamos a ver. Me intriga saber por qué juegan Piedras Nevadas. Juega otra Sneaky. Supongo que a lo mejor es simplemente por estética, porque no tiene mucho sentido esa cosa. Vale, nos da turno. Tiene 2 bloqueadores. Jugamos tierra. Vamos a jugar el Perigui. Supongo que usará counter. No, no nos hace counter. Así que vamos a volver a poner al vampiro. Y vamos a pegar con todo. A ver. Tiene que bloquear al vampiro, sí o sí. Y supongo que bloquear un escarabajo. Bloquear el escarabajo. Y algo más. Ah, pues no, bloquea al otro escarabajo. Vale, pues sacrificamos el volador y ya está. No, se lo repiensa porque eso no le sirve. Bloquea el escarabajo y al vampiro. Eso es otra cosa, sí, eso tiene más sentido. Podría sacrificar el volador, pero no tiene mucho sentido tampoco. Lo dejamos igual. Que muera la Sneaky. Vuelve el vampiro. Y tenemos el turno siguiente que tendremos bastantes bichos ya para poder matarle. Quiero tener muchos bichos porque al final te asegura un poco, es un poco más lento, pero te asegura poder tener más amenaza. Así ya, ves, ya concede. Y vamos al sideboard a ver qué podemos poner. A ver. ¿Qué quitamos y qué ponemos? Los Mesmeric son buenos. Podemos poner los Mesmeric. No quiero quitar los Perigui todos. Podemos quitar 2. Y tal vez los Shambling Cast no son tan buenos. A lo mejor sí con las Sneaky. Pero las Sneaky pueden volver continuamente. Voy a quitar los Shambling Cast. Y meteré 2 Orden Reunion. Porque como tiene las Sneaky para intentar quitárselas del cementerio. ¿Y qué quitamos más? Hemos de quitar 2 cartas. Los ritos son muy buenos. Pero voy a quitar uno. Y voy a dejar el 61. A ver qué tal. Culpa si se veía un poquito la nariz, pero es que estoy un poco resfriado. Ha empezado la época de frío. Y a la que empieza la época de frío ya pillo siempre algo de resfriado. Vale. Tenemos una tierra. Tenemos bastantes bichos. Bueno, 2 bichos cagadores y un sacrificador. Nos lo vamos a quedar. Vamos a ver. Baja isla y Fairy Seer, ¿vale? Antes no hemos visto ninguna Fairy. Las 2 abajo, ¿vale? Bajamos tierra, jugamos un Nezumi y le damos. Prueba carta. A ver.
me pegará. Puede que ponga un ninja. No. Baja tierra y desatro. Vale, hemos robado tierra, eso está muy bien. Pegamos con el Nezumi. Hacemos un puntillo de daño. Vamos a bajar el Carrion Feeder. Y vamos a bajar otro Nezumi. Y le damos turno. Sacrificará el Sedit Landscape, se buscará un pantano. Qué bonito este pantano, Pero un Spears. El marco es el más nuevo, pero la carta antigua con este dibujo es espectacular. Vale. Tiene 2 manás. A ver, todavía no tiene el doble azul. Puede tener Experience Tutor, puede tener cositas. Puede tener ninja, ahora sí que puede que lo juegue. Vamos a ver si lo juega. Juega con el Fighting Seer. Vale. Ninja. Exactamente. Mukotai. Este nos molesta bastante, la verdad. No nos gusta que gane vida, la verdad. Vale, el Mukotai es un problema. Es un problemilla, la verdad. Bueno, esto no está mal. Podemos mirar en la mano y quitarle algo. Lástima de no tener un mana más. Vamos a jugarlo. Y lo sacrificaremos en respuesta cuando entre por el Carrion Feeder. Vamos a sacrificarlo. Vale. Se hincha el Carrion Feeder. Vale, tiene Dispel, Cast Down, Fiery Seed, solo Black Rose. No está mal, tiene una mano bastante dura. Dura. Estoy por quitarle el Dispel porque tenemos dos cartas de robar cartas que necesitamos que entre y no lo quite. El Cast Down también nos duele porque nos mataría el Carrion Feeder, pero aunque le quitemos uno tendrá otro. La que le da Monarca, bueno, por ahora no nos molesta demasiado. Creo que vamos a quitar un Dispel. Y aquí pegaremos con los 4. Los 4. Pegar con los 2. Esto lo dejamos para bloquear al Mukotai y en respuesta sacrificamos para que lo gane vida. Sí, vamos a hacerlo así. Va 19. Le damos turno. Vamos a ver qué es lo que juega. Que no robe maná, eso nos va bien para que no pueda jugar el monarca. Aunque yo creo que con tanto bicho que tenemos ahora tampoco es la idea principal para él. Tiene 2 cast down, hemos de recordarlo porque, bueno, los cast down nos puede quitar bichos. Lo bueno es que tenemos aquí bichos que cagan, entonces cagan token, eso está bien. Vale, nos mata el Carrion Feeder. No tiene sentido hacer nada porque no lo podemos sacrificar en respuesta y no sirve de nada. Pero nos lo mata. Vale. A la pega y claro, ahora sí que gana vida. Por eso lo ha hecho. Bloquear, no bloquear. Vamos a dejar que entre. Necesitaremos otro dopador. A ver si lo vamos a algún Carrion Feeder. No tenemos removal. Necesitaremos ponernos removal contra Mukotai, porque es muy bueno. Nos hace mucho daño que gane vida. A ver. ¿Qué robamos?
Vale. Infestation Sage. Lo vamos a jugar. Y nos quedaremos abiertos. Vamos a pegar con los Nezumis. Le damos a 20. Y le damos turno. Pegará con el Mukotai y con el Fairy. A lo mejor tiene, no sé si tendrá alas. Hay ninja. Solo pega con el Mukotai. No, pega con los dos. Vale. Tiene todavía un cast down en mano y un solo de Black Rose. Vamos a bloquear con este al Mukotai. Y lo vamos a sacrificar. A ver si nos lo contrarresta y podemos robar 2 cartas. A bajar Spell Stutter, nos hace un counter. Y no nos deja robar. Vale. Robamos carta. Pantano. Vamos a jugar un Erigi. Y le haremos un objetivo a un Nezumi. Y vamos a pegar con todos menos con el insecto, que lo queremos para bloquear al Express. Le haremos 4 y da 16. Quiero tener esto abierto por si acaso. Vamos a intentar sacrificarlo, a ver si nos deja. Si nos deja. Vale, tenemos 2 superestructuras de estamina. O sea que ahora pegará con Mukotai y ganará vida. Nosotros vamos a bloquear a la Spear Stutter, que no queremos que la suba de nuevo con un ninja y que vuelva a jugarla. Va a jugar un ninja con el Fairy Seer, va a robar carta. Le matamos la Spear Stutter y se nos muere el insecto. Va a 19, estamos a 7. Necesitamos un dopador, a ver si nos saliera. Eso está bien, pero claro, tiene el cast down, puede recuperar. Tiene que gastar un recurso, eso sí, pero no nos gusta. Vamos a jugar un Nezumi. Vamos a hacer objetivo a un Nezumi, vamos a pegar con él. Y nos dejamos 2 de pie para que si nos pega con el Mukotai y con el ninja podamos bloquear. La 17. Vamos a ver, recordamos que tiene el cast down en mano. Eso nos duele, la verdad. Eso nos duele. Vamos a bloquear los 2. Vale. A ver, ahora si hacemos el supernatural estamina, nos hará un cast down y nos lo matará. Pero lo vamos a hacer igualmente, que se gaste el cast down. A ver. Cast down. En respuesta podríamos hacerle otro supernatural estamina. Entraría Tapet. No sé si tiene mucho sentido. Creo que me lo voy a guardar. Que haga eso y ya está. Al menos no ha ganado vida. Le matamos el ninja. Ponemos otro mercenario. Cómo molesta, el Mukotai. Fairy Seer. A ver si nos sale un dopador y podemos mirar en la mano con el Mesmeric. Ahora supuestamente ya no tiene cast down. Lo podríamos jugar, sí. Tierra. Vamos a jugar el Mesmeric.
Ninja of the Three Powers, Murmuring Mystic, Aura of Bolas. Me falta una tierra para poder jugar el Murmuring, pero el Murmuring si nos lo baja es casi partida. El ninja nos molesta también. Creo que vamos a quitar el Murmuring. Vale. Vamos a Murmuring. Thor. Y pegaremos con los mercenarios. Sí, vamos a pegar con los mercenarios. Y lo dejaremos a 14. Esperemos que no se robe ningún removal, ningún counter. Supongo que jugará el Aura of Bolas o el ninja con el Fire Seer. Sí, con el Fire Seer supongo que juega el ninja. Bueno, nosotros a lo nuestro vamos a intentar matarle el Mukotai. Vamos a bloquear aquí. Y paga el coste para el ninja. Vale. Entra ninja. Supernatural estamina aquí. Le matamos al Mukotai. Ponemos un toque más. Con el Nezumi. Y él roba la carta. Vale, 5 cartas en mano. Y vuelve a jugar el Fire Seer. Estamos a 5, él está a 17. Tenemos que correr mucho. Mira 2 cartas. Está buscando, supongo, la tierra, a lo mejor. Vaya. No con tanta urgencia, pero a lo mejor un removal. Una al top y otra al bottom. Ya tiene la 4ª tierra. Que ya estaba un poco estancado. Vale, tenemos aquí el Stretch Shambler. Podemos pegar con todo, ¿no? Queremos bloquear al ninja. Vamos a jugar. Vamos a pegar con 2 tokens. Con 3. Tenemos el Nested también. Vamos a pegar con los 4. Sí, vamos a pegar con los 4. Si no bloquea se quedaría a 13. Y vamos a jugar el Nested. El Nested, si pudiéramos hacer el objetivo con el Perigui, lo que pasa es que no tenemos para sacrificar. Ahora pegará. A ver si no tiene removal. Bloquearemos con el Nezumi y con el Nested. A ver si tiene removal. No. Matamos el ninja. Ponemos 2 tokens. Vale. Ahora lo que pasa es que si nos hace un -1, -1, nos vamos rápido. Nos vamos volando, salimos volando. Precisamente su Fukatin es lo peor que nos puede hacer. Bueno, ya está, partida. Vale, pues ya está, esto es partida. Vamos a la tercera. Los Shambling Gas a lo mejor son bastante mejor de lo que pensábamos. Los Perigui, como es velocidad de instant, tiene mucho removal y tiene mucho counter y demás, no sirve. Los Droning Sorrow no están mal contra él. Vamos a jugarlo bien por eso, con cuidado de que no nos fastidie a nosotros a nuestras cartas. ¿Qué quitamos entonces? Vamos a quitar un Village Ritz. Creo que voy a quitar un Rotten Reunion, incluso los 2. No he visto ninguna macabre, ninguna Sneaky Slacker. Este segundo juego a lo mejor se las ha quitado. Voy a dejar uno. Vamos a dejarlo así. Y nada, hay que tener cuidado con el que da -1 a todos los bichos, porque eso nos hace polvo. Vale, nos vamos a quedar. Tenemos una mano que si tuviésemos un supernatural de estamina sería buena. Vamos a jugar el Carrion Feeder y le damos turno.
segundo turno haremos Nested y el escarabajo. Esperemos que no encuentre el Mukotai pronto, que no lo tenga de mano. El Mukotai nos hace mucho daño. Es la vida que necesitamos que pierda para poder jugarle más cositas. Mucha tierra estamos robando. Bajamos Nested. Bajamos escarabajo. Pegamos. Le damos turno. A ver si robamos un supernatural de estamina. Nos hemos quitado los perigui, que para eso eran buenos. Pero creo que está bien hecho. Me podéis dejar comentarios de vuestras opiniones si vosotros consideráis que se puede jugar de otra manera, mejor, o hacer otras jugadas. Pues son bienvenidos para mejorar el juego y también mostrar a la gente que se puede jugar de otra manera. O sea que cualquier comentario está perfectamente bienvenido. Mira, con el Farisir ha hecho un brainstorm. Pega de uno. Vale. Nosotros hagamos nuestro. Vampirillo. Y Nestle Shambler. Vale. Vamos a pegar. Vamos a sacrificar un Nestle Shambler. Vale. Vemos una ardilla. Hinchamos el escarabajo. Hinchamos el Clarion. Le hacemos daño. Al menos hemos puesto bastantes bichos. Y si nos hace el de -1/-1, tenemos posibilidad de sacrificar. Esperemos que no tenga Mukotai. ¿Ninja o Mukotai? Mukotai, no falla. Esto es curioso también. Hay veces que tú juegas esas barajas, no te salen los bichos, haces hard mulligan y todo, y nada de nada. Y luego, cuando juegas contra el oponente, ellos siempre tienen la carta que necesitan para ganarte, ¿no? Es como curioso. Como cuando juegas Tron y no hay manera de que de encontrar las 3 tierras y ellos del Natural Tron de mano, ¿no? Disculpad, que estoy un poco resfriado. A ver, entonces tiene Mukotai. Tenemos que jugar alrededor de él. Vamos a bajar tierra. Pegaremos con el Carrion Feeder seguro. Con el escarabajo. Con el vampiro. Y con la ardilla. Vamos para allá. Nos bloquea con el Farisir. Nos está provocando para que sacrifiquemos al Nested. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a matar su hada. Lo que pasa es que, claro, la ardilla entra en Tapet y él volverá a ganar vida, pero bueno, queremos engordar nuestros bichos lo máximo para poder meterle más daño directamente. Esperemos que no tenga el de -1/-1, nos haría bastante daño. A ver, pegará con el Mukotai. Ganará 3 de vida, si da 14. Esto es a 13. Y jugará. Me lo piensa. 6 cartas en mano. Tiene mucha chicha todavía. Nosotros tenemos una. A ver si... -1/-1. Sí. Vale, pues vamos a intentar salvar el vampiro.
Salvaremos el vampiro. Sí. Y salvaré y ponemos un contador al Carrion Feeder. Vale. Juega una Boyuca, 4 cartas en mano. A ver si hay alguno que cargue tokens. Un Shambling Gast. No está mal. No está mal. Vamos a pegar con todo. 5, 3, 8. Y podríamos hacer que fuese 6. Tenemos que hacer que fuese 3, 6, 9 y 3, 12. No llegamos. No llegamos. No, pegamos así. Y ya está. El Shambling Gas lo tenemos ahí. Si pega, bloqueamos y le matamos el Mukotai. Está 5. Está a 5. Vamos a ver qué tiene en la mano. Hemos presionado bastante bien. Hemos empezado fuertes esta vez. No mucho podría tener 2 cast down. Hace un brainstorm, ¿vale? Un brainstorm. A ver qué encuentra. Bien. 3 tierras tiene ahora para poder jugar. Ha encontrado una isla, la juega. 2 manás que juega. Cast down. Ah, vale. Nos hace sacrificar el que tiene más fuerza. En este caso es el escarabajo. Vale, nosotros tenemos otra opción que sacrificarlo, ¿sí? Nos ha hecho. Eso nos ha dolido bastante, la verdad. Y ahora juega un Auguro Bolas. Sí, eso ha dolido, la verdad. Porque teníamos ahí un buen bicho para meterle presión. Supongo que no pegará, ¿vale? Vamos a ver qué probamos. Bueno, probamos un Shambler, no está mal. Y pegaremos con todo, a ver. Sí, pegaremos con todo. Tiene que bloquear a los 2 dopadores. Bloquea con el Mukotai al vampiro. Y con el Auguro Bolas al Carrion Feeder. Vale, nosotros sacrificamos el Shambling Gast. Le hacemos -1/-1 al Mukotai. Ahora es un 2-1. Y le matamos los 2 bichos. Y él va a 7. Vamos a ver qué tiene en mano. Si no tiene otro Sinfuguete en Fubs. Vamos a ver. Nicky Snacker. 2 cartas en mano. Está 7. Vale. O sea que esto contra este deck es arriesgado, la verdad. Porque puedes perder. Tiene que estar tapes para poder jugarle el Rise of the Consumption, el rito. Vamos a pegar con todo. Vamos allá. Nos bloquea la Sneaky. Vamos a sacrificar el Nested. Vemos la ardilla. Le matamos a Sneaky.
Hacemos 3 de daño, va a 4. 2 cartas en mano. ¿Tendrá counter? ¿Tendrá counter? Vamos a esperar. A lo mejor la idea era esa, ¿eh? Pero prefiero esperarme, a ver. Tenemos 3 bichos, estamos bien. Él no hace nada. Puede que tenga un Suffocating Flames. A ver. Si hace algo. 3 cartas en mano. Sí. Cast down. Lo vamos a sacrificar. Vale. Ah, necesitamos más bichos. No, eso no. Vamos a pegar con los 2. Le dejamos a 2. Uf. Voy a esperar, no sé. Vamos a bajar otra vez esto. Otro pantano. 2 cartas. De a poco nos está haciendo daño. Brainstorm, entrará a Sneaky. Aquí verá bastantes cartas. A ver qué juega, a ver si se queda Tapper. Necesitamos que se quede Tapper. A ver qué muestra con el Augurum Polas. Counter, ya sabemos que tiene counter. A ver. No, otra tierra no. Qué mal. Qué mal. Vaya. Si pegamos con los 2, es que no podemos hacer eso. Qué rabia, no robar una tierra ahora es fatal, la verdad. 7 tierras tenemos ahora. 3 cartas, una de ellas es un counter. Estamos bastante mal ahora. Lo teníamos casi. Qué rabia. A lo mejor debería de haber hecho el rito, pero no sé, me parecía como que había que esperar un poquito más. Bueno, vamos a no pegar. Vamos a esperar un turno, a ver. A ver qué hace él. Se va 4 cartas. Tiene counter. Estamos a 13 nosotros. Un maná. Hacia el Cyclone Lorien. 3 cartas en mano. Una de ellas es un counter. Pega con la Sneaky. Si pone un Mukotai, muy mal para nosotros. A ver. Si pega o no pega. Como tiene el counter, está tranquilo. Vale, entra. Espero que no tenga otro Mukotai. No juega nada. Pensaba que iba a jugar un ninja o algo. Nuestro turno. Venga, algo bueno. Vale, un Nezumi. Está bien. Nezumi. Spell Stutter. Counter. 2 cartas. 2 cartas. Nos arriesgamos. Llegamos con el vampiro y le matamos el augur y le echamos el rito. Venga, vamos a probar. Tenía un counter, puede que tenga otro, pero no sé. Es que si no, ¿qué hacemos? Nos bloquea así. Sacrificamos la ardilla. Y hacemos 3. Bien, para él. A ver si tiene counter.
Y tiene counter. Nuestro gozo en un pozo. Lo hemos intentado. Vamos a ver. Nos pegará con algunas bolas. A ver qué muestra. Otro counter. Ah, qué rabia. Es que nosotros hemos robado tierras y él ha robado cartas que eran útiles. Al final es lo que tiene. Lo podríamos haber hecho diferente, pero bueno. Vampiro. Nos ha dado un counter. A ver, no. Porque tampoco le preocupa ahora mismo eso. Exacto. No le preocupa. Tiene. A lo mejor incluso tiene. Sí, su Breathing Fums, o sea que eso le da igual. Tiene ese counter en mano. Nos hemos quedado ahí. Tocar casi. Y no poder ganarle esta partida ha sido un poco difícil. La verdad que ha sido dura. Y ahora nos mete un ninja. Tiene los bolas. Volverá a coger cartas si es que encuentra. Y a esta partida suya. Ya la hemos perdido. Bueno, ha estado cerca. Lo que pasa que si robas tierra, hemos robado como 3 turnos seguidos tierra y no. Y otra tierra más. Pues nada, concedemos. Vamos a la quinta ronda. Pues venga, quinta ronda. Jugamos contra el usuario Utsik. Le deseamos buena suerte. Y vamos a ver si podemos resarcirnos de esta última ronda que me ha quedado un mal sabor de boca y no poder ganar esa última. Tenemos 2 bichos, super estamina para protegerlos y un rito que ahora mismo no nos vale para nada. Quedar, no quedar. Nos la vamos a quedar, pero es un poco floja la verdad. Vamos a ver qué juega él. Si juega, vale, juega Isla. Blue Terror a lo mejor. Vamos a ver. Vamos a jugar primero Carrion Feeder. No tiene Force Spike. No. Da turno. Venga, le damos turno. Final de turno que juega. Un South Score, sí, con la Blue Terror. Se quita un South Score y un Counter Spray. Venga. Otro maná. Y no juega nada. Se queda ahí a la espera. Vale, un Nezumi no está mal. Vamos a pegar. Vamos a bajar primero el Nezumi. A ver si no hay counter. No hay counter. Y vamos a jugar el Beten. A ver si hay counter. Esto no le ha gustado. Vamos a atacar con el Carrion Feeder. Un puntillo. Ya tiene 4 cartas en el cementerio. La verdad que bueno, Blue Terror es un deck muy estable, muy bueno. Ya tiene que usar un Terror ahí en mesa, claro que sí. No está nada mal. Vamos a... Vamos a pegar con el Carrion Feeder. Porque tampoco puede bloquear, o sea que nos da igual. Y si nos lo bloquea, le jugaremos el estamina. Y el otro estamina aquí al Nezumi. Sacrificaremos el Nezumi. Nos pondrá un mercenario. Volverá a traer el Nezumi. Le ponemos un contador. Al Carrion Feeder. Sacrificamos otro Nezumi. Nos pone otro mercenario. Y le matamos el Terror. Y el Carrion Feeder vuelve para adentro. Hay que ver la cantidad de cosas que tenemos que hacer para matarle al Terror, la verdad. Sí, hemos de hacer un montón de cosas y él simplemente va jugando spells
en respuesta a lo que jugamos nosotros. Nos baja el troncho y para adelante. Serpiente y venga. La vida es, la vida es fácil. Es muy buen deck, la verdad. Vamos a robar. Hemos jugado, a robar algún Nested. Este Shambler. Y no vamos a pegar. No vamos a pegar. Le vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Podríamos haber pegado, la verdad. Sacrificando el Nested. Pero bueno, lo vamos a hacer al turno siguiente. Pero sí, con los mercenarios le podemos hacer 3. Y lo podríamos haber hecho de esa manera, sí. Sí, me he equivocado, sí. Es que este deck parece más sencillo, pero realmente tiene muchos trucos y tiene muchas cosillas que tienes que hacer para mejorar los resultados. Yo no lo he testeado demasiado y se nota. Vale, nos pone al Carrion Feeder encima de la biblioteca. Vamos a dejarlo, sí, se confunde top. Y supongo que tendrá un counter para cuando lo bajemos que no le podamos hacer objetivo. Vamos a 14. Robamos un pantano. La verdad que últimamente es la tónica general. Hemos robado 5 pantanos. Hemos robado 5 tierras. En los 5 turnos hemos fallado el land drop. Podemos hacer el objetivo en este Shambler. Aquí también. Pegará como 3-1. Lo llevamos a 16. Y le vamos a hacer el rito para poner tokens. 3 tokens de ardilla y en este otra vez. Ah, no, en este no, que esto es otra cosa. Me he confundido con el super estamina. Bueno, hemos puesto algunos tokens más. A ver si podemos ir a la carrera y ganarle la carrera. El pega de 6. Vamos a 11. 4 cartas en mano. Probaremos el Carrion Feeder. Lo jugamos. ¿Counter? Sí, counter. Pegamos con 4. Dejamos uno abierto para la serpiente. Va a 9. El cicla un Lorien Revealed. Lorien Revealed. Isla. 4 cartas en mano. Con la isla. 4, 5. Lorien a pelo. Pegará con la serpiente. Sí, pega con la serpiente. Bloqueamos con la ardilla. Necesitamos más bichos ya, porque si no, nos vamos a ir de la partida. Vamos, venga. Bueno, Shambling Gast, algo es algo. Pegamos con los 4. Lo dejamos a 5. Bajamos el Shambling Gast. Y a ver si no nos roba otro terror o algo así. Otra tierra. Tiene 5 cartas en mano. A ver qué hace. Nos tapea el Shambling Gast. Murmuring. Ah, nos queda tapear otro a lo mejor. Nos quiere tapear otro, claro. Sí. Nos quiere ganar tapeando los bichos y pegándonos con la serpiente. La verdad que esa carta es buenísima, ¿eh? El List of the Dead es muy buena carta. Claro, ahora tenemos que dejarnos los destapeados a propósito, porque si no... Este es el que lleva Delver. Vale, por eso no lleva Force Spike.
Ah, llevamos un Mortician, un Escarabajo. Vale. No podemos pegar. Tiene 3-6 manás. Nos jugará 2 y nos bloqueará 2 bichos. Podríamos pegar con 2. Podríamos pegar con 2 ardillas. Pero no podemos porque si no nos tapeará 2. Una ardilla podríamos pegar. Vamos a pegar con una ardilla. Sí, pegamos con una ardilla y le damos turno. A ver si no se transforma. Se transforma. No se transforma, menos mal. Entonces lo malo no es tan malo. 3 manás, 4 manás. Por Mori. Dos. No. Si lo piensa. 1, 2, 3. Está pegado. 4. Lo doy en Rebellion otra vez a pelo. Pero esto no le salva. Baja tierra. 1. Vale, un Dime Inferior. Sí, lo queremos tener. Y a ver, supongo que a lo mejor pega con el serpiente. No, es que no puede pegar con la serpiente ahora. Nosotros... A ver. Tampoco podemos hacer mucho, la verdad. Si no nos bloqueara luego. A ver, nos va a girar 2 bichos. Nos va a girar 2 bichos. Si pegamos con todo, nos bloquea y nos deja 3. Vamos a 1. Si jugamos en este, otro bicho más. Podemos... O sea, tenemos que tener por lo menos 3 bichos de pie. Vamos a jugar aquí a Shamblin. Y al Shamblin. No, Shamblin. Vamos a pegar de 2. Sí, nos dejamos 3 bichos y con el que tenemos el de este 4. Le pegamos de 2. Si no nos bloquea se va a 2. Y si nos bloquea le matamos el Delver. A lo mejor bloquea con el Delver. Sí, bloquea con el Delver. Vale. Usemos un tesoro. Jugamos en Nested. ¿Vale? Con un maná, un Mental Note que he quitado. Parece que estemos ya a punto de ganar y no le ganamos. Tiene siempre respuestas, ¿eh? Hot Score. Le quita la serpiente. ¿Qué más? Otra isla. Terror. Y... Tapea el Nested. Y nos tapeará otro también. Mercenario, una ardilla. Además ya sabe lo que vamos a robar. Qué difícil, ¿eh? Es un play tan difícil. Nos pega con la serpiente. Vamos a bloquear con una ardilla. Estamos obligados.
Y en el turno siguiente nos puede tapear 2. Sí, estamos fritos, porque nos va a bloquear. Sí, sí, sí. Pues ha ido haciendo esto y nos ha matado de esta manera. Sí, sí, totalmente. Vale, pues es partida para él. Ah, qué rabia. No estaba a punto, pero nada, no había manera. Vamos a meter los Mesmeric. Vamos a meter los Tragic Sleep y los Accuser Malware. Y vamos a quitar los Petty Gear. Vamos a quitar un rito. O sea que los ritos, cuando la partida se queda así un poco atascada, puede funcionar. Los Sharpling Gas son buenos contra los Delver, pero vamos a quitar los Shambling y quitamos una carta más. El rito me parece que podemos quitar un rito. Vamos a dejarlo así, a ver qué tal. ¡Ay, qué duro! Qué difícil es jugar contra azul, la verdad. Siempre están ahí con las respuestas y te hacen un hijo. Vale, nos vamos a quedar esta mano. Tenemos Infestation, tenemos Carrion Feeder. Vamos a jugar un Carrion Feeder primero. Le damos turno. Siguiente turno, Mesmeric, sacrificando con el Carrion Feeder, o también podemos esperarnos al turno siguiente. A ver. Vale, jugamos tierra. Puede tener un Force Spike, pero es más improbable. Y mirarle la mano no estaría mal, la verdad. Vamos a jugar el Mesmeric. A ver si tenemos suerte y no tiene Force Spike. Vale, Brainstorm guardará la ropa, que no quiere que veamos. Pero nosotros ya al menos hemos hecho... Le miraremos la mano y por lo menos sabremos qué tiene por ahí. Pues ofreceremos algo de información. Pero bueno, supongo que la chicha la guardará en el top. Vamos a ver. Entra el Mesmeric. Sacrificamos en respuesta. Sí. Tenemos un contador al Carrion Feeder. A ver qué tiene en la mano. Lorien, Piracy Charm. Esto nos parte en dos, Más 2 menos 1, Y es un instant, Oh. Vaya mano que tiene el amigo. Tiene una tierra. Si no tuviera tierra, le quitaríamos el Lorien. Le vamos a quitar el Lorien. Sí, vamos a quitar el Lorien para que no tenga acceso a la tierra y a ver si se estanca. Pegamos con el Carrion Feeder. Damos turno. Vamos a ver. Uno que jugará el Zotescar. Me puede jugar los dos Piracy Charm al Carrion Feeder, pero sería un poco bestia. ¿Lo hará? Sí, me lo va a hacer. Me va a jugar los dos Piracy Charm al Carrion Feeder. Tampoco es mala idea, la verdad. Sí, sí. 2 cartas. Bueno, ha utilizado 2 cartas en vez de... para quitarme un bicho. Vamos a jugar el Nested y el Infestation. Y sacrificamos ya. Antes de que nos pueda quitar... Sí, vamos a hacer un Village Blitz al Infestation, ¿sabe? Y robaremos 2 cartas. Tierras, como no. Estamos jugando 18 tierras, Es alucinante la cantidad de tierras que tenemos. A ver, voy a mirar un momento cuántas tierras estamos jugando. Son 18, ¿no? Sí.
A ver. Sí, he dicho tierras, sí, pues no sé. Parece que juguemos más, la verdad. Vale, él no hace nada. Otra tierra, muy bien. Pegamos con los dos. Hay una versión que lleva 17 de este deck. No sé si es una buena solución o no. Pero visto lo visto, tal vez sí. Juega Zote Score. Otro Zote Score. Quita la serpiente. He quitado 2 tierras. Vamos a ver. Tiene tierra. He encontrado. Terror. Vale. Buah, esto es increíble. La verdad que me estoy cansando de estas partidas con tanta tierra. Es alucinante. O sea, yo no sé, el shuffler del Magic debe estar estropeado. Hemos robado 3 turnos seguidos otra vez tierras. Ay, así no se puede competir contra este tipo de decks. Si es un deck que además casi no roba y tienes la mala suerte de que te salgan tantas tierras, es muy difícil. Thought Score. Nuestra turno. Pegada con el terror, sí. Vale, vamos a dar con el Nezumi. Y ponemos un tokencillo de mercenario. Vamos a ver, hace algo más, no hace nada más. 4 veces en mano. Por favor, que no se cierra. Bueno, un supernatural de estamina, pero claro, no podemos. No podemos sacrificarlo con que no tenemos ninguno para sacrificar. Pegaremos con el insecto. Lo dejamos a 13. Pues será fundamental que no tenga counter cuando le hagamos el supernatural de estamina. Si tiene counter, la partida se pone ya muy cuesta arriba. Nos hace el Sleep of the Dead. Nos pegará. Este no se va a levantar. Vamos a 15. 3 cartas en mano tiene él. A ver si nos da un dopador. Bueno, Nezumi por lo menos. Vamos, Nezumi. Vamos a pegar con el insecto. Lo que pasa es que nosotros estamos pegando de 2. Él tiene el Sleep of the Dead, que lo puede hacer una vez, y si roba la tierra lo puede hacer 2 veces. Sí, a la carrera vamos justos. Ahora ya lo puede hacer 2 veces. Apeará el Nezumi. Vale. Llegará. Necesitamos un dopador. Con un dopador tenemos alguna oportunidad. Si no. Suerte que no está bajando ningún terror todavía, ni ningún serpiente todavía. Vale. Esto estaría bien. Esto está bien. Si nos entra el supernatural de estamina, está muy bien. Debemos hacerle con el mercenario. Vamos a pegar con esto. Y le vamos a hacer aquí el supernatural de estamina, a ver si no tiene counter. Counter, ¿tiene counter? No tiene counter. Vale, hacemos el daño. Se va a 6. Sacrificamos el Nested. Eso entra sí o sí. Entran giradas, eso sí, las ardillas. Robaremos 2. A ver si robamos algo bueno. Vale, esta vez sí. Esta vez sí, no me voy a quejar. Nezumi.
y Nested. Bueno, esto cambia mucho, la verdad. Y hace el counter ahora. Es curioso que no lo haya hecho antes, cuando hice el super estamina y cuando hice el otro. La verdad que ha sido raro, ¿eh? Por la tierra. Nosotros en el siguiente hacemos letal, si no me equivoco. Él juega 3 y nos tapeará el Nezumi. Vamos a ver. Nos puede hacer 2 veces el Zip of the Dead. Nos tapea el Nezumi. Nos sube un mercenario y nos concede. Vale. Vale, pues hemos ganado esta. La verdad que no daba un duro por nosotros, ¿eh? Pero sí, hemos ganado la segunda. Se habrá fulodeado porque si no, no se entiende. Estábamos nosotros ahora mismo en el barro y nos hemos levantado. Vale, yo lo dejaría igual. No sé, ¿le ha ido bien? Vamos a dejarlo así. Si no robamos tierra, eso es un buen deck. Lo que pasa es que, claro, cuando solo haces que robar tierras, bueno, esta es buena mano. Vamos a guardarla. Podemos hacer primer turno Carrion Feeder y segundo turno Mesmeric. Venga, Carrion Feeder. Force Spike. Sí. Ahora sí que hay Force Spike. Vale, pues nos hace counter. Nos gozo en un pozo de hacerle el Carrion Feeder. Lorien, cicla, se busca tierra, baja tierra, nos da turno. Venga, Mono Black, podemos hacer ahí la tercera por lo menos. Carrion Feeder. Este sí que entra. Y jugamos un Nezumi. A ver si no tiene Force Spike. Vale, no tiene Force Spike. Ahora aquí con ojo con el hechizo blanco, azul. Bueno, Mental Note. Se quita un Delver, se quita un Lorien. Tiene 4 hechizos en el cementerio. A ver la velocidad a la que pone el terror. Bravestorm. Uno siguiente, Mesmeric, para virarle la mano. Ahora tendrá 5 cartas, 5 hechizos en el cementerio. Y ya nos podría jugar un terror pagando los 2 manas o una serpiente. Nos pone en el top el Carrion. Esto nos duele, la verdad. Sí, esto nos molesta bastante. Y nos pone el terror. Madre mía. Qué salida. Turno 3, terror. Jugamos bicho y jugamos tierra. Jugamos Infestation. Y nos quedamos así. Nos quedamos así. ¡Ah! ¡Qué salida ha tenido, 4 tierra, hay 4 cartas en mano. Isla. Nos pegará con el terror. Podemos bloquear a uno. Podemos bloquear a uno, ¿no? Podemos bloquear a todos. Primero voy a hacerle aquí de Infestation. A ver si cuela. Cuela. Y vamos a bloquearle con las 3 cartas. A ver si así le podemos matar el terror. Vale, le hemos matado el terror, Esto no está mal. Vamos a cargar todos los tokens. Tenemos ahí 2 voladores. Infestation, Saga y un mercenario. Baja serpiente. Nosotros robaremos ahora el Carrion Feeder.
Nos hace counter. Ah, sí, a lo mejor Merrick hubiera sido mejor al principio, pero bueno, quiero hacer la jugada de ponerlo en mesa y hacerlo de esa manera. Uf, le quitamos un terror. Bueno, tampoco está mal. Y ahora vamos a pegar con los insectos. Venga, vamos. Vamos, Mono Black. Vamos a 17. Y esperemos que no robe nada muy bueno. Vale, roba isla. Él también roba tierra. Pega con la serpiente. Vamos a bloquear con el infestation. Y nos pone la ardilla. Ahí, el insecto token. Él pega de 6, nosotros pegamos de 4. Robamos tierra. Ah, bueno, pegamos con todo menos con el mercenario. Pegamos de 4. Va a 13. Tiene mucha vida todavía. Venga, roba tierra, como yo. No roba tierra, roba brainstorm. Ay, a ver. Pega. Sí, pega. Bloqueamos con el mercenario. Y juega un terror. Bueno. Pegaremos con los insectos. A ver si da. Ah, vale, un Nezumi. Vamos a pegar con los insectos. Lo dejaremos a 10. Vamos ahí un poco en la cuerda floja, la verdad. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentándolo. ¿Qué necesitaríamos robar ahora? Pues a un matabicho no estaría mal, la verdad. Ahora va a pegar. Bloqueamos el grande. A ver si nos roba otro terror. Otro terror. La verdad que a veces todo va al revés. Hay que reírse porque te puede llegar a cabrear, la verdad. Ay, la verdad que sí, ¿eh? Tenemos un Supernatural Stamina. No nos sirve de mucho ahora. Tiene 3 bichos. Tiene 3 bichos. Pegamos con los insectos. Podemos hacerle 5. Sería 5. Hemos de bloquear uno al menos. Sí, lo vamos a jugar ahora. No tiene cartas. Y lo vamos a dejar a 5. Y ya luego tener suerte y bueno, intentar a ver si conseguimos. Necesitaríamos un milagrillo, la verdad. Un milagrillo necesitaríamos. A ver qué juega él. ¿Le ha robado? No ha robado tierra, parece que es algo bueno. Voy a los 3. Hemos de bloquear sí o sí. 1. Vamos a bloquear con el Esmédica a una serpiente. Si hubiéramos pegado con el mercenario, tenía uno levantado. ¿Qué ha robado? Puedo jugar el terror. Nos saliera un super estamina, nos podría servir. No sé qué nos puede servir. Un supernatural estamina. Un nested. Pero no nos sirve. Un nested.
Tiene 4 bichos. Tenemos que bloquear los 4. Ah, qué rabia. Se va a quedar cerca, la verdad. Lo que pegamos con un insecto. Lo dejamos a 4. Y estamos muertos, porque ahora bloqueáramos con los 4. Queda con los 4. Bloqueamos. Todavía un supernatural de estamina nos salva. Sí, un supernatural de estamina nos salva. Bueno, no nos salva porque es una ardilla. Si baja algo, no, claro. Baja tierra. Sí, un supernatural de estamina nos salva. Oh. Bueno, pues nada, no hemos podido ganar. Qué lástima, hemos estado cerca, pero nos hemos quedado sin fuelle otra vez. Y nada, pues eso. Esto ha sido todo. Ahora vamos a la conclusión y vamos a hablar un poquillo de cómo nos ha ido. Bueno, pues hemos llegado al final de las rondas. Bueno, haciendo un poco de valoración, hay que decir que el deck no está mal, no se ha comportado mal. Hemos tenido un poco de mala suerte que hemos fluideado en alguna de las rondas, pero es competitivo, hemos podido competir con casi todo. Hemos ganado a Rakdos Agro y a Spy Combo, y hemos perdido contra Monoblue Tempo, contra Dimir Fairies y contra Monored Agro. No está mal, realmente. Yo creo que la baraja puede hacer bastante en el meta actual, puede funcionar. Tal vez ahora la gente lleva un poquito más de cosas contra ella, porque hubo una época que hizo bastantes tops, y ahora yo creo que la gente pues está más preparada para precisamente este tipo de baraja. De todas maneras puede dar sustos. Es una baraja que además es muy asequible en el mall. Está costando unos 5 ticks. Y yo creo que vale la pena al menos probarla y darle una oportunidad por el precio que tiene, y además por lo chula que es jugarla, porque tiene más entresijos de lo que parece, y tiene más, bueno, truquillos, ¿no? Que hay que aprender y que hay que mejorar para que la baraja realmente sea efectiva. Pero yo creo que sí que vale la pena darle una oportunidad a este deck. Y sobre todo, pues bueno, también probar otras cosas. El Perigee Beconer a mí personalmente no me acaba de gustar. Es muy buena carta, o sea, realmente si te salen los dos, puedes hacer el combo, pues está muy chulo. Pero estadísticamente me parece que es bastante poco probable. Es un efecto de Supernatural Stamina que también nos viene bien para muchas veces poder sacrificar con nuestros bichos. Pero bueno, también hay otras opciones que os dejo aquí para que opinéis a ver qué os parece. Pues como por ejemplo el Fixian Infiltrator, o también incluso pues el Sadistic Glee, o el Unearth, o bueno, diferentes tipos a lo mejor pues que pueden también servir. O llevar el Accused Marauder de base también, y quitar estos Perigee Reconer y probar. Yo creo que vale la pena que cada uno saque sus propias conclusiones, pero me parece que sí que realmente tal vez este deck vale la pena ir testeando y probando. He visto versiones que ya os digo que ha cambiado un poco. Han quitado los Perigee Reconer y han puesto Sadistic Lee, han puesto Accused Marauder, han puesto un Earth, han puesto Sadistic Lee. Bueno, es cuestión de probar y que cada uno saque sus conclusiones y ver qué tal. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, por favor, suscribiros a mi canal. Cualquier comentario, cualquier recomendación, cualquier cosa que veáis que se puede mejorar, por favor, dejadlo en comentarios, que siempre serán bienvenidos. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo de Pauper en el canal de Empanadilla Humana. Saludos a todos y a todas, y le daremos caña otra vez a esto del Pauper o a otro formato. Un saludo y que vaya muy bien. Chao. Impampanadija, 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 humana. Impampanadija, impampanadija, impampanadija.
humana.